Los judíos hacían voto cuando tenían algo que agradecer al Señor, un voto de acción de gracias. Si leemos el contexto en el cual Pablo hizo este voto, vemos que probablemente era debido a que el Señor protegió su vida. En Macedonia y Acaya, los judíos se opusieron a él e incluso procuraron darle muerte. Pero el Señor siempre lo protegió, siempre lo guardó. Y aún en una visión, el Señor le dijo: no temas, no temas. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Qué bueno estar aquí una vez más para adentrarnos en el Estudio Vida de Hechos. Hechos es muy especial entre los libros de la Biblia, pues nos revela a Cristo, no en su ministerio terrenal, sino en resurrección. Hechos nos revela al Cristo resucitado que vive, labora y se propaga mediante los discípulos para establecer iglesias. Y en el programa de hoy acompañaremos al apóstol Pablo en su viaje ministerial por las regiones de Europa. Para darnos los comentarios de este Estudio Vida tan maravilloso, nos acompaña Eric Romero. Gracias. Estoy muy gozoso de estar aquí nuevamente. Eric, veremos en este programa el mover del Señor en Europa. Sí, es muy interesante. En los últimos programas hemos estado estudiando el segundo viaje ministerial de Pablo. Cuando comenzamos el Estudio Vida de Hechos, recalcamos que el tema de este libro es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión, mediante los discípulos para producir las iglesias, las cuales son el reino de Dios. Y eso es lo que hemos visto en estos capítulos. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que se ve si tenemos la perspectiva divina. Pero si leemos estos pasajes de Hechos con ojos naturales, pondremos más atención a los eventos, sucesos, obras y actividades. Es fácil comprender todo lo que se narra, tal como el hecho de que las personas sean salvas y sean establecidas las iglesias. Pero lo crucial es la visión de que todo esto, intrínseca y orgánicamente, es el aumento mismo de Cristo. Es la extensión, el aumento, la propagación de Cristo en resurrección a través de sus discípulos. El Señor trabaja de acuerdo al principio de la encarnación. Con esto quiero decir que Dios no trabaja independientemente de su pueblo, sino que labora en ellos y a través de ellos. Pablo y sus colaboradores trabajaban mucho, viajando, enseñando la palabra de Dios, proclamando el evangelio del reino, estableciendo iglesias y en especial predicando a Jesucristo como el evangelio. Y el resultado de todo ello era el aumento y la propagación del Cristo resucitado. Ha sido muy interesante notar en estos capítulos que no solo las cosas positivas ayudaron a la propagación del evangelio, sino que muchas veces las cosas negativas ayudaron a que Cristo se propagara con mayor ímpetu en la dirección que el Señor indicaba. Eric, ¿fue esto acaso algo accidental? Eso no fue algo accidental. La llave para abrir Hechos y entenderlo es la resurrección de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo, y el poder de su vivir y ministerio era el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección es la vida que ha pasado por la muerte y la ha vencido. Cristo es la resurrección. La muerte no puede retener a la resurrección, solo le da la oportunidad para que se expanda más y más. Toda oposición y persecución solo libera más la vida en resurrección, a fin de que se realice una mayor propagación de Cristo.
Eso es muy cierto, pues la historia nos prueba que es así. Bien, en la siguiente sección del programa se presentará una reseña biográfica del apóstol Pablo. Escuchemos a Winnesley. In the very beginning of chapter 18, Al principio del capítulo 18 de Hechos, Paul stayed with Aquila and Priscilla Pablo se quedó con Aquila y Priscila because they were of the same trade. porque tenían el mismo oficio. Esto indica que mientras Pablo estaba de tiempo completo en el ministerio del Señor, él hacía tiendas. No era como hoy en día, como cuando alguien entra al clero y se vuelve predicador, misionero o cualquier otro título y deja de trabajar. Lo que Pablo hizo fue trabajar mientras estaba en el ministerio, y no solo para sí mismo, sino también para sustentar a sus colaboradores. Los corintios dijeron algo muy negativo acerca de él. Ellos expresaron que de alguna forma él buscaba obtener dinero de parte de ellos. Pablo al respecto estaba muy consciente y les contestó que le valía más morir que pedirles algo. No quería nada de ellos. Así que este es un buen ejemplo de cuando nos dedicamos de tiempo completo al Evangelio, no debemos hacer de esto una profesión. Si tenemos la manera de mantenernos solos, mejor. Pero si su carga es servir a tiempo completo y hay hermanos que le quieren ayudar, entonces se sobreentiende que usted debe invertir todo su tiempo en la obra del Señor. Pablo ministraba, trabajaba y sustentaba a un grupo de jóvenes. Si Pablo no hubiera podido mantenerse a sí mismo, mucho menos hubiera podido mantener a los jóvenes. Así que se vio forzado a tener el oficio de hacer tiendas para tener un sustento financiero. Esto es algo nuevo si lo comparamos con la costumbre religiosa de que todos los clérigos viven de las ofrendas de los fieles. En el Nuevo Testamento, las regulaciones cambiaron. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, de acuerdo a Lucas 8, vemos que fue sustentado principalmente por un grupo de hermanas. El Señor Jesús mismo tenía a un grupo de jóvenes con él, que ciertamente lo seguían todo el tiempo y también necesitaban del sustento material. Así que necesitamos aprender la lección de que si las circunstancias, el medio ambiente y la situación financiera de la localidad no puede sostenernos para vivir, no debemos dejar nuestra carga. Debemos seguir con nuestra carga, pero debemos ser también diligentes para procurar nuestro sustento, como lo hizo Pablo. Eric, este pasaje nos lleva a ver qué clase de persona era el apóstol Pablo. Él ministraba la palabra y a la vez trabajaba con sus propias manos para ganarse el sustento. No hay duda que esto es un ejemplo muy admirable, ¿verdad? Sí, Pablo trabajaba inagotablemente. Él ciertamente tenía la capacidad y el deseo de dar todo su tiempo para la obra del Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Pero debido a las circunstancias provocadas por el entorno y por la falta de responsabilidad de algunas iglesias, en ocasiones él se vio forzado a trabajar con sus manos haciendo tiendas. Y no solamente trabajaba para ganarse su propio sustento, sino que también proveía el sustento de sus colaboradores, quienes en su mayoría eran jóvenes. No es común encontrar siervos del Señor que no solo se dediquen a la obra del Evangelio, enseñando la palabra de Dios, sino que también trabajen para ganarse su sustento y el de sus colaboradores, y que haga ambas cosas debido a la necesidad. Pablo podía decir que trabajaba día y noche. Por medio de este ejemplo podemos llegar a varias conclusiones. Primero, vemos que la fe genuina no significa que por el lado humano no se trabaje. Según las Escrituras,
Debemos desechar la idea de que unos son los que trabajan y otros son los que viven por fe, y que los que viven por fe no hacen nada para ganar su sustento, sino abrir la correspondencia para ver si le llegaron los cheques de la ofrenda. En segundo lugar, vemos cuán diligente era Pablo en cuanto a su humanidad. Vemos lo trabajador que él era. Esto demuestra que una persona perezosa, floja, no puede ser un siervo del Señor. Servir de tiempo completo es exactamente eso, servir todo el tiempo. No significa que nos encargamos de asuntos espirituales durante 8 horas al día, en vez de tener un trabajo secular, y después tenemos el tiempo libre. No, los obreros cristianos deben servir de tiempo completo, con todo su tiempo. En tercer lugar, vemos la preocupación que Pablo tenía respecto al sustento de sus colaboradores. Pablo tenía la carga de que la obra continuara y que sus colaboradores estuvieran dedicados a ella. Así que él hizo un arreglo por medio del cual él podía, por una parte, seguir laborando en el ministerio y por otra, laborar en un negocio provechoso financieramente, no solamente para cuidar de sus propias necesidades, sino también las de sus colaboradores. Pablo era una persona enfocada, centrada, que no perdía el tiempo en caprichos personales. Pablo sabía para quién vivía y sabía en qué debía ocupar su tiempo. Él era realmente un sacrificio vivo, de modo que servía al Señor y al mismo tiempo trabajaba con sus manos para cumplir con su responsabilidad humana de suplir sus propias necesidades y las de sus colaboradores. Aquí vemos el lado humano, el carácter humano apropiado de un hermano en Cristo, trabajador y diligente. Bien, como hemos estado escuchando, en este programa nos estamos enfocando en la persona del apóstol Pablo. Ya mencionamos el aspecto humano y en la próxima sección veremos más sobre este asunto. Continuemos con el estudio Vida de hoy. The Lord came to Paul in the night El Señor vino a Pablo en la noche, in a vision en una visión, and told him, "Do not fear, y le dijo que no temiera, ya que los judíos planeaban matarlo. Hechos 18, 9 y 10 dice: Entonces el Señor dijo a Pablo durante la noche por visión: No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si lee detenidamente todo el libro de Hechos, y en especial esta porción, usted podrá ver que el ataque, la oposición y la resistencia de los judíos fue muy fuerte. Ellos estaban en contra de Pablo en forma seria. A donde quiera que Pablo iba, los judíos lo seguían, porque intentaban impedir que ganara personas para el Señor. En Tesalónica alborotaron la ciudad. Cuando estuvo en Corinto, dice en Hechos 18, 12 y 13, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este incita a los hombres a adorar a Dios contra la ley. Los judíos trajeron a Pablo ante Galión y lo acusaron de enseñar a los demás a adorar a Dios de una manera contraria a la ley de Moisés. Entonces Galión les respondió: Si ha cometido algún crimen, entonces serviré de juez. De lo contrario, no me interesan vuestras querellas y disputas acerca de nombres, terminologías o de vuestra ley. No tengo tiempo para tales asuntos. Ocupaos de ello vosotros mismos. En cierto sentido, la actitud de Galión ayudó a Pablo, pero al mismo tiempo lo puso en peligro, pues después que expresó su actitud de una manera tan clara, los judíos se pusieron aún más agresivos. En Hechos 18, 17, dice: Entonces todos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. En esto vemos que esta situación
representó un gran peligro para Pablo. Él predicaba y su vida corría peligro por la amenaza de los judíos. Por eso él tenía miedo. Sin duda a él no le importaba perder la vida, pero aún era humano. Así que estaba muy agradecido con el Señor por preservarle la vida. E hizo un voto rapándose la cabeza. Los judíos hacían voto cuando tenían algo que agradecer al Señor, un voto de acción de gracias. Si leemos el contexto en el cual Pablo hizo este voto, vemos que probablemente era debido a que el Señor protegió su vida. En Macedonia y Acaya, los judíos se opusieron a él e incluso procuraron darle muerte. Pero el Señor siempre lo protegió, siempre lo guardó. Y aún en una visión, el Señor le dijo: no temas, no temas. ¿No creen que esto indica que Pablo tenía miedo de que lo mataran? Por eso él hizo este voto, en señal de su agradecimiento por la protección recibida del Señor. Esta debió haber sido la razón por la que permaneció en Cencrea hasta cumplir su voto, en su camino de Acaya a Siria. Y después de recibir la visión, Pablo permaneció por 1 año y medio en esa región, enseñando la palabra de Dios. Ciertamente cumplió su comisión en Corinto, y con el tiempo se estableció allí una iglesia numerosa. Eric, Pablo estaba siendo amenazado constantemente por los judíos religiosos. Estos lo golpearon, lo metieron en prisión, lo perseguían e incluso intentaron matarlo. Pero el Señor lo salvó numerosas veces y le preservó la vida. Ya que Pablo era un hombre lleno de fe, podríamos pensar que estaría inmune al miedo. Pero, ¿podría usted decirnos qué es lo que vemos en este pasaje y cómo se sentía Pablo en medio de estas amenazas y atentados contra su vida? Me gustaría mencionar un punto muy obvio. Pablo era humano. En 2 de Corintios 4:7, él dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esta es la belleza de la economía neotestamentaria. Cristo es el tesoro, y Él se ha impartido dentro de vasos humanos. Ya que tenemos a Cristo en nosotros como un tesoro, Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. De hecho, Cristo mismo es nuestra fe, y creemos en Él para nuestra protección, nuestro suministro, nuestro bienestar y muchas otras cosas más. Pero aún somos vasos de barro, y estos vasos de barro son frágiles. No somos Superman, no somos héroes, y ciertamente Pablo tampoco lo era. Por el lado humano, uno experimenta temor en medio de la oposición y de la persecución. Pablo no era un hombre de piedra, no era un roble, sino que era un vaso de barro humano con sentimientos. Por eso el Señor vino a fortalecerlo y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Si Pablo hubiera sido algún tipo de superhombre, si no hubiera tenido sentimientos humanos como el temor, sería muy difícil que nosotros lo tomáramos hoy como nuestro modelo. Sin embargo, podemos identificarnos con este amado hermano, porque por una parte él amaba al Señor Jesús, vivía por fe y expresaba a Cristo, quien era el tesoro quien habitaba en él. Pero por otra, Pablo era un frágil vaso de barro, lleno de sentimientos humanos. Eric, nos queda todavía un punto muy importante por tratar en este estudio vida, así que vayamos rápidamente a Witness Lee para la conclusión del programa. Paul went back to Syria. Pablo fue nuevamente a Siria, pero no fue directamente a Antioquía, sino que primero fue a Jerusalén. Quizá nos preguntemos por qué Pablo no fue directamente de Cesarea a Antioquía. Él fue a Cesarea y luego a Jerusalén para saludar a la iglesia. ¿Por qué lo hizo así? Esto fue debido a causa del problema que fue solucionado en Hechos 15.
Cuando se solucionó el problema de Hechos 15, Pablo salió a su segundo viaje y ahora, al regresar, decidió ir a visitar a la iglesia en Jerusalén. Ahora podemos ver la carga que tenía Pablo por guardar la unidad del cuerpo. Y no solo eso, sino mantener también una relación agradable con todos los santos en Jerusalén, en especial con Pedro y con Jacobo. Él no tenía por qué desviarse e ir a Jerusalén. Pudo ir directamente de Cesarea a Antioquía, pero el hecho de que Pablo fuera a Jerusalén en Hechos 18:22 demuestra su esfuerzo por mantener la unidad del cuerpo de Cristo en una atmósfera agradable y placentera. Qué maravilloso lo que acabamos de escuchar. Este es un punto lleno de luz y revelación. Pablo subió a Jerusalén a fin de mantener la unidad del cuerpo en una atmósfera agradable y placentera. Pablo, después de un viaje tan problemático y que seguramente lo tenía exhausto, todavía dio el tiempo y se esforzó por ir a visitar a la iglesia en Jerusalén. ¿Qué le parece eso? Esto debe causarnos una profunda impresión. Pablo había estado de viaje por largo tiempo. Su vida había sido amenazada. Había soportado todo tipo de maltratos y también había obtenido resultados importantes en su segundo viaje ministerial. Pero antes de regresar a Antioquía, fue a Jerusalén. ¿Por qué hizo esto? Debemos tratar de entenderlo a la luz de las epístolas de Pablo. Pablo habló en ellas con respecto a la vida cristiana y a la vida del cuerpo. Y en ello vemos de que Pablo no estaba preocupado solamente por su propia obra, sino que su preocupación era el cuerpo de Cristo en su totalidad. Aunque pudiéramos afirmar que no se le había asignado cuidar a Jerusalén, él tenía carga por la situación de esa ciudad. Creemos, basado en lo que se relata en Hechos, que Pablo no estaba tranquilo con lo que había ocurrido en Hechos 15. De acuerdo al discernimiento que él tenía de parte del Señor, se daba cuenta de que en Jerusalén había una situación impura, una situación de mezcla entre el judaísmo y la economía neotestamentaria. Por eso, esta carga condujo a Pablo a que visitara Jerusalén, a fin de preservar la unidad del cuerpo, mantener una relación dulce con todos los santos y guardar la pureza e integridad de la revelación que Dios le había impartido respecto a su economía neotestamentaria. ¡Qué persona tan notable era Pablo en el Señor! ¡Qué amplio era su corazón! Él sabía que no podía concluir su trabajo por sí mismo, sino que la meta era edificar el cuerpo de Cristo para satisfacer el deseo del corazón de Dios. Eric, no podemos más que dar gloria al Señor por esto. ¿Qué modelo hemos visto? Al adentrarnos en el vivir de Pablo, vemos un ejemplo admirable. Poco a poco, a través de estos estudios vida, siento que voy conociendo cada vez más a nuestro amado hermano Pablo. Bueno, con esto terminamos nuestro estudio vida de hoy y agradecemos a Eric su participación en el mismo. Gracias por invitarme. Estudio vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de 4 libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieren profundizarse en las riquezas del libro de los Hechos. El estudio vida de Hechos por Witness Lee, un juego de 4 tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al
1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.